Buenos días, hoy estamos con Sergio Quirante, periodista de Go Televisión. ¿Qué tal estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, esperando a que me preguntes todo lo que tú quieras, Jaime. Pues encantado de tenerte aquí, mil gracias de verdad por estar aquí. Sergio pues se encarga principalmente de cubrir la información del Real Madrid en Gol Televisión, pero imagino que antes de llegar a todo esto has tenido que hacer alguna otra cosa en el periodismo, así que me gustaría que nos contases cómo fueron un poco tus inicios en el periodismo. Pues mira, yo empecé a trabajar en la radio. Yo soy de Castelldefels, de un pueblo que está cerca de Barcelona, y yo empecé trabajando como técnico de sonido en Radio Castelldefels. Con 15 años iba el verano allí a la radio a ver cómo funcionaba, cómo iba la parte técnica, cómo iba la parte de locución, y surgió una vacante para ser técnico de sonido en un programa de deporte que había los fines de semana, los domingos, que era la matinal deportiva, donde cubríamos pues los partidos que había el fin de semana. Allí en Castelldefels hay dos equipos grandes, el Castelldefels y el Vistalegre. Dábamos la cobertura de los dos e informábamos de todos los resultados de los deportes de la ciudad de Castelldefels. Entonces pues empecé ahí, pero como técnico de sonido, o sea, totalmente contrario a lo que hago ahora. Pues empezaste, pues eso, de técnico de sonidos, haciendo cosas muy diferentes a las que haces ahora, pero realmente empezaste a muy temprana edad. ¿Qué era para ti el tener pues tan poca edad para ser realmente periodista y estar, aunque sea en un segundo plano, pues estar cerca de lo que ya es realmente el periodismo? Pues a mí es que me gustaba todo lo que rodeaba la radio. O sea, yo, pues como te pasará a ti, Jaime, y le pasará a mucha gente, yo veía y sigo viendo mucho fútbol. Yo cuando jugaba a la Play me narraba los partidos mientras jugaba, y bueno, pues ese gusanillo, mis padres me animaron a, oye, ¿por qué no te vas a la radio? Pruebas, tal, ves. Y empezó eso. Sí que es verdad que, o sea, aprendí muchísimo de cómo funciona una radio, de cómo se hace también un programa, y además también empecé a saber que lo que yo quería realmente era, pues como estás tú ahora, Jaime, con el micrófono en la mano contando todo lo que sucedía. Y estuve así 7 años, y luego sí que es verdad que empecé la carrera. Hice comunicación audiovisual, no hice periodismo, hice los 4 años de comunicación, y luego sí que es verdad que me hice un máster en periodismo deportivo. Entonces, pues es otra faceta más. O sea, yo creo que me ha enriquecido mucho porque he aprendido muchas otras cosas que quizás solamente habiendo sido periodista puro y duro habría aprendido. Y ahora ya, como decía antes, has llegado pues, eso, a cubrir principalmente la información del Real Madrid en Gol Televisión. ¿Qué significa para ti el pues, tener esa responsabilidad, pero también pues, ese honor, por así decirlo, de informar acerca de un club tan emblemático como es el Real Madrid? Yo me lo paso muy bien. Además, el Madrid tiene el tirón, o entre comillas la facilidad, de que todo lo que pasa es noticia. Entonces, es un club muy entretenido de cubrir, porque cualquier cosa puede tener repercusión. Esta será la quinta temporada, la que empiece la siguiente cubriendo al Madrid, y estoy muy contento porque tiene repercusión. Sí que es verdad que es complicado conseguir la información, porque los periodistas hoy en día tenemos muy poco acceso a lo que hacen los jugadores, no entramos a los entrenamientos, solamente entramos a los partidos, preguntamos de manera telemática con un teléfono, no tenemos el contacto que sí que había hace muchos años. Pero aún así eso también se puede mirar como un reto, y yo estoy muy contento, o sea, muy contento, y como tú decías, muy orgulloso de hacer lo que hago. Sí. Al fin y al cabo, ahora pues es más difícil el tener contacto directo con un jugador de primer nivel, pero aún así, en la faceta periodística en la que tú trabajas, tienes pues el relativamente bastante contacto con los jugadores. ¿Podrías decirnos quién es el jugador del Real Madrid o de los que hayas podido entrevistar o que hayas podido conocer, que es tanto más distante como más cercano con los periodistas? Pues no te sabría decir la verdad, porque sí que es verdad que cuando estableces un clima de confianza con ellos, ya sea en una entrevista o en el contacto más cercano, a mí me parece que son personas normales. Entonces no te sabría decir quién es más, quién es menos, porque también es verdad que tampoco les conozco mucho,
como para poder decirte, pues mira, este es así, este es así, este tal. Pero bueno, a ver, tengo anécdotas, sí que es verdad que en las anécdotas de una entrevista con un jugador muchas veces influye el resultado del partido. Y recuerdo, por ejemplo, una que a Carvajal, después de un partido que perdieron contra el Villarreal, donde no les quedaba apenas opciones para pelear por la Liga, le dije que si ya se centraban en la Champions y me contestó con una bordería de no, el Madrid nunca piensa en solamente un torneo hasta que la matemática no diga lo contrario. Son situaciones también que vienen derivadas de los resultados. Entonces, Claro. sin conocerle mucho, es presuntuoso juzgar o decir cómo es un futbolista o cómo no es por una entrevista en caliente después de un partido, porque posiblemente lo que tú palpes o recibas no va a ser lo real, va a ser lo que le pide el cuerpo después de un resultado adverso, en ese caso. Sí, al fin y al cabo supongo que, aunque sea el jugador más amable del mundo, supongo que después de una derrota dura en caliente, pues imagino que no será tan amable Claro, como puede ser luego después de una victoria. Así que en ese caso, pues, claro. yo entiendo eso, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Y te quería preguntar una cosa, porque en los últimos días de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, pues los periodistas ibais detrás de conseguir esa información acerca de su salida. Y en una de las veces que fuiste a preguntar en la calle, pues Zidane te cogió, porque ya te conocía de haberle preguntado varias veces, y te dijo algo. ¿Nos podrías contar qué te dijo Zidane? Como buen periodista, tienes que hacer esa pregunta, porque eso, entre comillas, es noticia. Pero no lo conté en la tele y no he contado porque es algo ya íntimo que queda entre él y yo después de lo que se vio, que fue que yo le preguntara, que se enfadó. Entonces, prefiero no contarlo. Pero está bien que me hagas esa pregunta porque al final el periodista tiene que hacer la pregunta que tiene que hacer, aunque sea incómoda o no le guste al entrevistado, que en mi caso me da igual, pero los futbolistas a veces pasa que haces una pregunta y no le gusta lo que le preguntas. ¿Por qué quieres que te diga, chico? Hay que preguntar lo que uno considera que tiene que preguntar. Así que me parece muy bien que me preguntes. Ya imagino que sería, obviamente, vamos, pensaba que no me ibas a contestar, obviamente, porque ya imaginaba que sería un tema más personal y que obviamente pues no te gustaría contarlo, obviamente, porque pues eso, fue personal, te cogió en ese momento, te dijo algo y ya está. Quería preguntarte también si, bueno, ahora nos has dicho que vas a comenzar otra temporada más cubriendo al Real Madrid y quería preguntarte si tienes pensado estar muchas temporadas más cubriendo al Real Madrid o tienes pensado pues ya cambiar en un futuro a hacer otra cosa. Pues no lo sé, la verdad. Sí que es verdad que ahora estoy a gusto con lo que hago. Para mí es un reto porque es un tema muy complejo. O sea, llevar un equipo como el Real Madrid, intentar controlarlo todo, intentar aportar la información que tienes que aportar, dar las noticias que tienes que dar, estar al pie del cañón, me parece que es algo muy difícil y muy complejo, tiene muchas aristas. Entonces yo considero que estoy en un periodo de aprendizaje todavía y lo que me queda, porque o sea, cada día aprendes una cosa, por mucho que sea un tópico, es verdad, cada día puedes sacar algo de algún sitio, se te ocurre una idea, entonces me gustaría seguir el camino que estoy haciendo porque me hace feliz y porque creo que a medida que pase el tiempo puedo ser mejor. O sea, yo trabajando me siento realizado, pero creo que conforme pasen los años y las experiencias, que al final es lo que nos nutre a todo el mundo, pero ya seas periodista, panadero, jardinero o lo que sea, cuanto más me nutra, pues mejor podré ser y yo creo que pues esa autorrealización que tiene que tener uno, ¿no? Esa pasión que tiene uno por su trabajo, pues seguirá creciendo y me seguirá nutriendo, yo creo. Sí, al fin y al cabo, pues eso, de momento, pues se te ve que tienes ganas de seguir ahí, así que ojalá podamos disfrutar de muchos años más tuyos cubriendo ahí al Real Madrid. Pero quería preguntarte también, porque al fin y al cabo tú estás prácticamente todos los días en la puerta de Valdebebas, imagino que habrás visto de todo prácticamente. Cuéntanos qué es lo más loco que has podido ver allí en Valdebebas. Lo más loco, a ver, bueno, al final hay que ponerse en contexto de que es una puerta y un coche saliendo. Claro. Pues tienes situaciones tales como que el futbolista se pare y hable contigo, el futbolista se pare y firme, el futbolista pase de tu cara, le hables, le digas algo y esté parado haciéndose al paso y no te diga absolutamente nada,
Odriozola un día se llevó un cono con el coche, que al final pues es una anécdota y ya está. Con Kiko Casilla me parece que fue lo más así gracioso, porque bueno, tú has estado, cuando antes de salir hay una valla, Sí. y él creo que se bajó del coche, dejó el neceser encima del coche y se volvió a meter dentro. Entonces el pibe arrancó y se marchó y se dejó el neceser encima y creo que incluso se le cayó. O sea, yo creo que es de lo más de lo más que he vivido yo. Pero vamos, hay anécdotas de todo tipo. Yo recuerdo una persecución, yo ahí no estaba cubriendo el Madrid, pero ya estaba trabajando una persecución de la policía a James Sí. porque se había pasado de velocidad en la autovía y la policía iba detrás. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad deportiva, la gente de seguridad, la policía le dijo que no podía pasar porque era un recinto privado y la policía dijo, ya, pero es que este señor se ha saltado las normas de circulación, y se metieron para adentro también. Eso fue un 1 de enero, además. Yo también he visto alguna situación de aficionados increpando a los futbolistas cuando salían, no sé. Han pasado cosas. Bueno, no, yo es que con Filomena un poco más y me quedo encerrado allí en la puerta de Valdebebas porque no podía salir de la nieve que había. Pero bueno, esto ya es más anécdota mía de estar ahí trabajando y casi me quedo con mi cámara, con Paula. Hombre, de quedarte encerrado en algún lado no es más sitio, Valdebebas, para quedarte encerrado allí, ¿no? Hombre, escúchame, nevando como nevó, o Ya, imagínate. sea, cualquier sitio era mejor que estar en la intemperie ahí en la calle. Sí, porque el otro día cuando estuve en Valdebebas, yo hablando con algunos aficionados que había allí, me contaron algunas anécdotas porque había gente pues, que va ahí prácticamente también todos los días a ver a los jugadores. Me contaban anécdotas desde pues, muchísima seguridad para la salida de algún otro equipo porque les tiraban piedras, a un motorista del Burger King chocándose contra una farola en la puerta. O sea, ahí tiene que ser un espectáculo el ir allí, sobre todo después de partidos importantes porque ha tenido que haber ahí pues muchísimas cosas pues realmente fascinantes. Sí, aunque sí que es verdad que, o sea, con todo esto de la pandemia del COVID, la distancia entre el Di Stéfano y las propias entradas es muy grande y el contacto que puede tener el aficionado con un autobús, con un futbolista, tal, es poco. Yo, ahora que dices, recuerdo cuando el Madrid ganó la Liga el año pasado, que sí que o sea, hubo bastante gente en la salida de los jugadores después del partido contra el Villarreal. Recuerdo a Rodrigo que su coche pues tiene el techo descapotable y salió ahí a la Madrid tal, gritando y demás. Sí, o sea, esas cosas sí. En el Bernabéu también o sea, se congregaba mucha gente en Concha Espina cuando bajaba el autobús y tomaba la curva de los Sagrados Corazones. O sea, eso sí que ahí sí que palpas el ambiente y demás. En Valdebebas se queda un poco, a los que hemos vivido el Bernabéu en su apogeo, se queda un poco corto. Y ahora hablando de esta ausencia de público en los estadios, al fin y al cabo en los partidos, pues eso, estás a pie de campo y bueno, con gente, con aficionados y demás, pues aún así se escucha los gritos, las instrucciones de los jugadores en el césped, pero sin aficionados eso tiene que ser espectacular, o sea, tienes que escuchar seguramente Sí, hasta las respiraciones. ¿Cómo es el estar a pie de campo sin aficionados? es enriquecedor. O sea, es de las cosas que dentro de la pandemia lo que ha fastidiado porque no deja entrar a los aficionados. Mm. O sea, amigo como periodista y como futbolero, a mí me encanta y me enriquece el escuchar a los futbolistas, porque o sea, yo he jugado a fútbol toda la vida y son los mismos gritos que tenía yo con mis compañeros de equipo. El portero es el que te guía, el capitán es el que más chilla. Entonces también sirve para detectar, yo creo, un poco los roles que hay dentro del campo, ¿no? Porque o sea, podemos ver los roles que tienen los futbolistas cuando reciben el balón, ¿no? O sea, tú sabes a quién se la tienes que pasar si hace falta jugarse un 1 contra 1 y golpear en el último minuto, o sea, sabes a quién tienes que buscar, pero eso lo puedes ver con público, sin público o como sea, pero Yeah. o sea, detectar a los líderes, a quién manda, a quién no, quién echa más broncas, las correcciones tácticas de los entrenadores, que también son interesantes, de los propios compañeros entre ellos.
O sea, saber que cuando no está Sergio Ramos, que ahora no va a estar, el líder natural de ese equipo es Casemiro, porque es quien manda y quien se echa el equipo encima para guiar, pues eso te lo da el poder haber vivido, pues son 19 y 19, pues sí, no la mitad de la temporada pasada, pero gran parte de la temporada pasada y esta entera te da para nutrirte de eso. O sea, yo creo que es un background indirecto que los que hemos estado dentro hemos captado. Mm. Sí, al fin y al cabo, pues eso, imagino que si ya es espectacular estar a pie de campo con aficionados, sin aficionados, pues eso, se tiene que escuchar prácticamente todo y tienes que captar cosas que realmente ningún otro lado del campo ni la gente en su casa puede captar realmente. Entonces, pues también en parte eso es un privilegio, tener la oportunidad de escuchar esas Sí, sí. cosas. Quería preguntarte, porque tú haces ahora mismo pues, periodismo en televisión, en Gol Televisión, pero quería preguntarte, pues, qué opinas tú del periodismo en redes sociales que últimamente está en auge, pues eso, con los chicos de Mr. Underdog, de Charlas de Fútbol, de la Media Inglesa y demás. ¿Qué opinas tú del periodismo en redes sociales? Me parece que es otra vía más, es otro canal más que obviamente está en auge porque las redes sociales están creciendo o han crecido ya. Ujú. Entonces, pues me parece pues una vía más de, como consumidor de periodismo, poderte nutrir de ello, como consumidor de fútbol también poderlo ver. Así que me parece fantástico. Al final, cuantos más registros, más gente haya, pues al final pues, va a haber un producto más diverso y mucha más gente podrá escoger entre muchas más ofertas. ¿Y alguna vez has pensado en abrirte tú un canal de YouTube propio o un canal de Twitch propio para hacer directos por ahí o vídeos hablando de periodismo, de fútbol o de lo que quieras? Abrí un canal de YouTube con Isabel Forner Sí. que se llama Ian Futbolín, Ujú. pero es complicado. Complicado porque Isabel y yo, o sea, tenemos nuestro curro además de eso y es muy difícil compaginarlo. Empezamos poquito antes de la pandemia, o sea, fue duro, retomamos tal, pero lo hemos dejado aparcado y yo sinceramente ahora, o sea, es que o sea, realmente no me da la vida. O sea, con mi curro en la tele, con o sea, el Instagram que le doy bastante chicha para que la gente que me siga se entere y se empape de lo que sucede o de lo que yo cuento acerca del Madrid. Sí. En Twitter también doy bastante información acerca de lo que cuento y demás. O sea, ya con Twitch, o sea, que no me queda vida, Jaime, ni tiempo para tantas cosas. Imagino a la profesión del periodismo y del periodista ha afectado pues, bastante duro la pandemia. Pues, por ejemplo, a ver, a la gente que trabaja en radio también ha afectado mucho, pero sobre todo a los periodistas que estáis destinados a ir a un estadio, a estar a pie de campo o narrar en estadio. Supongo que a vosotros os ha afectado aún más. A ti personalmente y profesionalmente, ¿cómo te afectó la pandemia? A mí muchísimo. Tú piensas que, o sea, yo soy reportero y antes vivía mucho más, pero yo dependía de la imagen. O Claro. sea, la imagen era mi baluarte, mi razón por la cual yo contaba algo. Sin la imagen, obviamente tengo credibilidad, con el tiempo vas ganando credibilidad si lo que cuentas es cierto, Claro. pero de primeras, tú, si yo te cuento una cosa y aparte te la estoy enseñando en una imagen, me tienes que creer sí o sí porque te la estoy enseñando. Ujú. Entonces, pues fue cambiar un poco el chip, porque durante la pandemia e incluso ahora, la imagen del Real Madrid, por ejemplo, esta pretemporada de entrenamientos que yo he grabado es nula. Yo no he grabado nada de fútbol, nada de césped, nada de entrenamiento. Entonces, pues llega un momento, llega un día, ¿no? En que cuando estás confinado y no tienes nada tuyo a nivel de imagen que te dé soporte, pues tienes que pensar y decir, ostras, pues a lo mejor tengo que tirar por otro lado e intentar hacer un periodismo más puro, Ujú. como, o sea, para que nos entendamos, que significa intentar encontrar información e intentar tener buenas fuentes para que te den información y es lo que he hecho durante la pandemia. O sea, Ujú. me habrá salido mejor o peor,
lo seguiré haciendo mejor o peor, pero bueno, o sea, al final es un trabajo de constancia y de tiempo. Y yo creo que la pandemia en ese aspecto me ha venido bien y me ha ayudado. Ujú. Y quería preguntarte una cosa, porque aparte de, bueno, de estar en la puerta de Valdebebas esperando a la salida de los jugadores para captar información y demás, pues eso, cuando tienes la oportunidad de hacer alguna pregunta en rueda de prensa, haces preguntas a los jugadores. Quería preguntarte cómo formulas tú la pregunta que le vas a hacer a un jugador. ¿Te dicen la pregunta que tienes que hacer? ¿La haces tú solo? ¿La haces tú junto a otros compañeros? ¿Cómo? No, lo hago yo solo. O sea, yo tengo Ujú. la suerte que cuento con la confianza de la empresa donde trabajo y que me da la confianza para que yo valore y sepa lo que tengo que hacer, que es mi trabajo. O sea, mi trabajo es Claro. estar bien informado para saber lo que es noticia y en base a esos dos fundamentos saber lo que tengo que preguntar. Ujú. Entonces, pues al final es eso. Tú tienes que tener en cuenta el protagonista que tienes delante, tienes Ujú. que tener en cuenta lo que rodea a ese protagonista, lo que es noticia, lo que ha sucedido, lo que puede suceder, a lo que se enfrenta, a lo que no, si es un partido, eh, para saber dónde está la importancia y saber lo que tienes que preguntar. Ujú. Luego el cómo lo preguntes, pues esto ya cada uno utiliza sus herramientas, tendrá más gracia, menos gracia, será más directo, menos directo, pero yo creo que la base al final de todo esto es estar bien informado y saber lo que es noticia, para preguntar acerca de lo que uno cree que es noticia Ujú. con esa información que uno tiene y que entiende que puede ser interesante para todos. Ujú. Y al fin y al cabo, por ejemplo, con lo de Ramos, poner un ejemplo reciente, con la marcha de Sergio Ramos, obviamente, pues si hay una rueda de prensa, lo que le vais a preguntar es sobre su marcha. Entonces, al fin y al cabo, al ser eso noticia, pues todos los periodistas pensáis en hacerle esa pregunta. Si a ti otro periodista se te adelanta y pregunta lo que tú tienes pensado preguntar, ¿qué haces? ¿Te inventas otra pregunta o ya tienes anotada otra pregunta de antes o cómo haces eso? Te hablo en mi caso, Ujú. o sea, tienes que tener algo pensado por si acaso. Claro. O sea, pueden pasar dos cosas. Que, que tú tengas pensado una pregunta en una rueda de prensa. En mi caso, entre comillas, es fácil o no. Yo siempre pregunto de los últimos. Llevo 4 años cubriendo al Madrid y he preguntado 2 veces de los primeros. Entonces, yo ya parto con esa premisa de que voy a tener que pensar algo más original de lo propiamente noticiable que haría si me tocara preguntar de los primeros. Ujú. Entonces pueden pasar dos cosas. Que tú te apuntes, obviamente yo creo que tú te tienes que apuntar una serie de ideas para tener cintura y si te la quitan, poder preguntar acerca de otra cosa que tengas apuntada. Claro. Y otra es escuchar, que yo creo que es lo más difícil, escuchar y pensar lo que está contando el protagonista, porque puede ser que tú tengas una pregunta que te pienses que es la panacea y que va a ser la rehostia, pero a lo mejor el entrevistado, con alguna respuesta de antes, Ya te te esté acuerdo. dando pie a hacer otra pregunta Ujú. que posiblemente sea interesante, ¿sabes? O más, o Claro. totalmente candente si es un tema que es que el mismo entrevistado saca. Ujú. Entonces, ahí, por mucho que tengas 1000 preguntas apuntadas, Ujú. si tienes la capacidad de poder decir, ostras, pues ahora te pregunto esto porque has dicho esto, pues a lo mejor consigues una mejor respuesta, ¿sabes? Ujú. Sí, pero vamos, eso me pasa a mí hasta en estas propias entrevistas. Yo tengo aquí pues un montón de preguntas apuntadas, pero yo, por ejemplo, te pregunto una cosa y me das una respuesta que esa me da pie a hacerte otra pregunta que puede ser más Pues, interesante que alguna vez que tengo anotada. pues así es, o sea, no tiene ni trampa ni cartón. Mm. Además de que es palpable por las preguntas que me estás haciendo, que lo estás haciendo, que estás haciendo esa reflexión durante, o sea, mientras yo te estoy diciendo una cosa, Mm. decir, ostras, pues a lo mejor tiro por aquí, tiro por allá. Claro. Yo al fin y al cabo puedo tener aquí 15 preguntas apuntadas. Voy a preguntarte 15, pero a lo mejor 7 son de las que tengo apuntada y otras 8 que pues preguntas de respuestas que me has dado antes. Eso Claro, va dependiendo. Ujú. Ahora, volviendo a tus inicios, a lo que nos has estado contando antes, de que empezaste como técnico de sonidos en la radio y demás, quería preguntarte cuando te llamaron por primera vez a cubrir un partido importante,
¿Cuál es tu reacción cuando te dicen, Sergio, te quiero aquí para este partido? En ese momento, ¿cómo reaccionas? Pues obviamente te alegras. O sea, a todo el mundo le gusta cubrir partidos importantes. Yo esto, el ejemplo que pondría, o extrapolándolo a mi experiencia, te diría, cuando me tocó viajar por primera vez a un partido de Champions, que me llamaron, yo estaba caminando por la Gran Vía y me llamó mi editor y me dijo, te vamos a enviar al partido de Champions del Dortmund Real Madrid y vas a ir tú porque estás preparado. Y bueno, o sea, que es una alegría. O sea, yo creo que el primero lo ves o lo puedes llegar a ver como un premio, pero luego todo lo que viene, yo creo que es o sea, trabajo. O Sí, sin duda. sea, a mí me toca cubrir un Barça-Madrid, un Madrid-Barça, me toca cubrir un Madrid-Barça. O sea, si hago la información del Madrid y cubro partidos de Madrid, me tocará cubrir un Madrid-Barça. Pero es que ese Madrid-Barça tiene que ser igual que el Madrid-Levante, porque es un partido igual. Entonces no creo que, obviamente de cara al público, ¿no? Es mucho más mediático jugar un partido, una final de Champions que un partido de Copa del Rey. Pero son 90 minutos igual que dicen los futbolistas, 90 minutos es lo mismo, o sea, a nivel periodístico, o sea, para mí tiene que ser lo mismo, porque yo considero que es mi trabajo igual que considero que es mi trabajo igual saber lo que está pasando en pretemporada, aunque no estén jugando ningún partido. Entonces, el primero, los dos primeros sí que te parecen que son como un premio, pero luego yo lo veo como parte de mi trabajo. Me envías aquí, voy allí. Me envías allá, me voy allá. O sea, ni es un premio, ni es porque sea mejor, ni es porque sea peor. Es porque me toca Claro. y alguien ha dicho que me toca a mí. Entonces, pues trabajo y para adelante. Ujú. Claro, al fin y al cabo es lo que decíamos al principio de la entrevista. Tienes el privilegio de poder cubrir al Real Madrid, pero también tienes esa responsabilidad de tener que dar tu 100% tanto en un Madrid-Barça como en un Madrid-Levante, como decías ahora. Sí, al final es trabajo. O sea, yo ya lo veo así. O sea, yo es que es mi trabajo. Es igual que cuando era técnico de sonido y tenía que ir a producir el programa y lo hacía, dejando de lado, o sea, no dejando de lado, ¿no? Porque tú no dejas de lado la responsabilidad o el privilegio que puedes llegar a tener por trabajar donde trabajas. No lo dejas de lado, pero no acaba siendo lo más importante. O sea, lo más importante es que el trabajo salga bien y se haga bien. Y esto es algo que hará un periodista para cubrir un partido como puedo hacer yo, o hará un profesor para dar una clase como, o sea, de la mejor manera, o un fontanero para arreglar una tubería, que la tendrá que hacer de la mejor manera. Entonces yo creo que es lo mismo, que quizás el fútbol es un escaparate mucho más lucido, pues puede ser, pero es que no deja de ser trabajo. Ahora ya, para ir terminando, nos contabas antes que tú eres de Castelldefels. Cuando te tuviste que venir aquí a Madrid por trabajo, ¿cómo fue pues, el tener que marcharte, el tener que dejar a tu familia y amigos y todo lo que tenías atrás? Pues mira, fue una idea que me dio mi madre. O sea, Ujú, yo hago los 4 años de carrera y me vengo a Madrid. ujú, Y a mí me dijo en tercero de carrera, oye, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no haces un máster? ¿Por qué no lo miras fuera y tal? Y yo sí que es verdad que tenía una vida muy cómoda allí. Yo pues tenía mi círculo de amigos, tenía mi equipo de fútbol de toda la vida. O sea, tenía la zona de confort muy marcada. Siempre había tenido o la ambición o llámale la curiosidad de vivir fuera, pero estás con tus padres ahí en casa, no tienes que pagar un alquiler, estás cómodo, entonces pues voy a alargar esto lo que pueda. Hasta que llegó ese momento y dije, pues mira, pues a lo mejor sí que me tengo que ir a estudiar fuera ujú. y puede ser una buena experiencia y es lo mejor que he hecho. O sea, es lo mejor que he hecho, pero porque no, o sea, ya no solo a nivel profesional, que te puede salir mejor o peor, o sea, a nivel personal creces de manera involuntaria, creces porque te ves inmerso en situaciones que viviendo en tu casa, dependiendo de tus padres, no vas a palpar. O sea, te vas a vivir fuera, tienes que medir tus gastos, empiezas siendo becario y no cobras apenas nada, pero te las ingenias para, pues con tus ahorrillos, con lo que sea, ir subsistiendo, conoces a nueva gente, haces nuevos amigos, nuevos círculos. A mí me parece que salir de casa es súper enriquecedor. O sea, tanto salir de casa como viajar.
o sea, te desarrollas de manera involuntaria, indirecta, por situaciones que tienes que resolver tú solo. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, o sea, tengo más apego ahora a mi familia que cuando vivía en mi casa. Claro. Porque antes le ves todos los días y están ahí, lo sabes, pero ahora que vives fuera, pues los quiero tener ahí. A mí me parece que las personas crecen cuando salen del nido. Sí, al fin y al cabo, pues esa marcha a Madrid, supongo que obviamente como profesionalmente creciste, pero personalmente supongo que creciste aún más. Porque al fin y al cabo, el salir de tu casa tan joven te da una madurez que quedándote en tu casa, pues no la tienes Obviamente, o tardas más en tenerla. sí, hay decisiones que tienes que tomar a ver, que yo me fui con 22 años, que o sea, conozco gente que se ha ido con muchos menos años Sí, sí. y obviamente pues habrán alcanzado un grado de madurez más superior al mío o no, no lo sé, porque esto también depende de la persona. Pero sí, o sea, al final te curte vivir experiencias nuevas, circunstancias que te puede dar miedo afrontar, conocer gente y dices, ostras, o sea, ¿cómo me voy a poner a conocer gente yo ahora si tengo ya mis amigos aquí? Pues todo ese tipo de cosas las aprendes y las haces porque las tienes que hacer y al final esto es como cuando tienes hambre y solamente hay una cosa para comer y no te gusta, al final te la acabas comiendo Claro. porque tienes hambre. Pues esto es lo mismo. A nivel profesional, pues igual, pues empiezas de becario en Deportes 4 y estás ahí un año peleando, que si te hacen contrato, que si no te lo hacen, que si no tengo vacaciones, estoy puteado todo el verano en Madrid, pasando calor, trabajando 1000 horas, ofreciéndome, al final no consigues un contrato, bueno, lo has dado todo, pero luego surge la oportunidad. Entonces, son circunstancias que como las vives tú y solo tú, pues te hacen crecer, yo creo. Ahora ya se me había olvidado comentar todo antes de la entrevista, pero las entrevistas que hago yo, pues eso, son primero estas preguntas de tipo entrevista normal y ahora son 5 preguntas que tienes que elegir entre una cosa y lo otro, pues puede ser tanto de periodismo como de fútbol o como de la vida. Tienes que contestar rápido, sin pensar Muy mucho. bien. Si no quieres contestar, pues dices paso y ya está, ¿vale? Venga, la primera es estar a pie de campo o entrevistar. A pie de campo. Estar en rueda de prensa o en la puerta de Valdebebas. En rueda de prensa. Fiesta o hacer ejercicio. Fiesta. Playa o piscina. Ahora hago mucho ejercicio, más que fiesta. Y ahora fiesta está más difícil. Sí. Playa o piscina. ¿Playa o piscina? Playa. Y por último, Barça o Atleti. ¿Barça o Atleti? Uf, pues te diría Barça. Pues perfecto. Eres el primero que se moja en las 5. Sí, hay que mojarse, joder. Claro. Muy bien, perfecto. Y ahora ya, para terminar, las últimas 2 preguntas son el por qué me has concedido esta entrevista, al igual que has concedido otras entrevistas a gente que está más o menos en mi lugar, y qué consejo darías a la gente como yo que quiere ser periodista en un futuro como lo eres tú. Pues concederte la entrevista porque, o sea, esto es muy básico, porque he visto tu mensaje, porque te acercaste a hablar conmigo y porque me parece que yo no tuve la oportunidad de conocer a gente que estaba trabajando a nivel profesional en un medio con cierta repercusión y me siento, no en deuda, pero yo creo que me hace bien y me gusta que chavales, que niños, niñas que tienen la pasión dentro de querer ser periodistas tengan no esa ayuda, porque quizás tampoco te puedo yo descubrir América, pero sí el contacto, quizás la cercanía con alguien que se está dedicando profesionalmente a eso. Entonces, a mí, vamos, es que me sale de dentro y he hecho esta entrevista contigo y he hecho muchísimas más con chavales en la misma situación, pero porque me parece que, o sea, igual que a ti te enriquecerá algo que yo te diga, a mí también me vienen cosas positivas pues de chavales, aunque no se dediquen al periodismo. Y consejo, si es que yo poca cosa puedo decir. No sé, es que al final esto es como todo. Yo, si te das cuenta, soy poco fanático de mi trabajo por las respuestas que te he dado. Sí. Entonces, pues lo que le diría a cualquier persona que tiene la pasión y las ganas de conseguir algo en la vida,
sea, que lo pelee, que tenga ganas y que aunque sea difícil, que tire para adelante. O sea, al final, pero yo creo que como todo en la vida, será más fácil, más difícil, tendrás que emplear menos tiempo, más tiempo, pero si de verdad pones todo en algo que a ti te gusta, yo creo que el premio llegará. La forma, no la sabemos, no la sabe nadie. Entonces, no sé, o sea, a mí, si me dejas que te digas, tú me dijiste que tienes 14 años, ¿no? Sí. Pues el desparpajo, la capacidad mental para poder repreguntar, el propio hecho de haberte hecho un guión para preguntar es tener mucho ganado. O sea, te estoy tirando flores, tú sabrás cuál tienes que coger y cuál no tanto, pero eso es lo que el día de mañana, cuando te vengan mal dadas, si te vienen mal dadas, te va a seguir tirando para adelante. O sea, el que te gusta, que se note que te guste y que disfrutas haciendo lo que haces. Pues mil gracias por los consejos, por la entrevista y sobre todo por la entrevista, porque realmente es de agradecer que periodistas consolidados como tú nos concedéis estas entrevistas, porque yo por lo menos cuando recibo el mensaje de un sí para una entrevista o lo que sea, realmente me hace muy feliz, y el poder estar como ahora cara a cara, aunque sea a través de un ordenador, pues realmente me hace muy feliz el poder hablar con un periodista que está en el lugar en el que a mí me gustaría verme dentro de unos años. Así que de verdad de corazón, muchas gracias por la entrevista. Pues yo encantado, Jaime. Tienes aquí mi contacto y si vas por Valdeas, pues nos seguiremos viendo. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. Un abrazo, Rey.